Hola, bienvenidos. En esta ocasión abordaremos el tema de introducción a las aplicaciones web y bueno, algunos de los subtemas que veremos en esta semana, bueno, serán evolución de las aplicaciones web, arquitectura de las aplicaciones web, tecnologías para el desarrollo de aplicaciones web, planificación de aplicaciones web. Bien, comenzamos con el primer subtema que es evolución de las aplicaciones web. Bueno, todo esto comienza con el surgimiento de Internet, esto por el año de 1989, cuando Tim Berners-Lee y Robert K. Liu, quienes desarrollaron un sistema basado en hipertexto, esto es HTTP con el protocolo HTTP y HTML, bueno, pues nos da la web. Para facilitar el acceso a la información, esto se organizaba mediante una red de enlaces o hipervínculos entre diversos documentos que podían visualizarse con la ayuda de una aplicación específicamente conocida como navegador. ¿Sí? Y con esto se da comienzo a las aplicaciones web, que hasta en ese momento no se tenía conocimiento de estas, todavía no sabíamos que se iban a llamar aplicaciones web. Y bueno, pues comenzaremos hablando con un poco de la evolución de la web y cómo van surgiendo aplicaciones web. Empezamos con web 1.0. Y bien, la web 1.0 se concibió como una colección de documentos estáticos, todos ellos enlazados para su consulta o descarga, donde los usuarios no podían interactuar con ellos teniendo que hacer un consumo full, es decir, se iba por el recurso, siendo la actualización de manera unidireccional. ¿Sí? Esto es que todo dependía del webmaster, de la persona que publicaba el documento. Bueno, tenía algunas características o sus características principales eran que eran páginas estáticas en vez de dinámicas, ¿no? Ya que pues solo el usuario las visitaba. El uso de se usaban framesets o marcos. También existían algunas extensiones propias de HTML y también se usarán algunas etiquetas como Blink y Marquee. ¿Sí? Estas etiquetas se utilizaron ya ahí en la guerra de los navegadores web. También se contaba con algo que llamaban libros de visitas o Guestbook, ¿no? Y bueno, también surgieron los botones GIF, que bueno, estos botones GIF era para promocionar algunos navegadores u otros productos y tenían una resolución típica de 88 por 31 píxeles, realmente o relativamente pequeños. Y bueno, empezaron a surgir algunos formularios de HTML, los cuales eran enviados vía correo electrónico, ¿no? El usuario llenaba el formulario y después, pues, al hacer clic en el botón de enviar, pues este se enviaba a través de un cliente de correo electrónico. Y existía un problema, el cual era en que cuando tú checabas el correo electrónico, perdón, de ese formulario, tú podías observar algunos detalles de este formulario, ¿no? Otra de las características es que no se podían añadir comentarios ni nada parecido y todas sus páginas se creaban de forma fija y muy pocas veces se actualizaban. No se trata de una nueva versión, sino de una nueva forma de ver las cosas. Ahí por 1997 ya surge la web 1.5 y aquí ya aparecen los primeros contenidos dinámicos y algunas aplicaciones conocidas como CGI, las cuales estaban escritas en algún lenguaje de programación que se ejecutaba en el servidor. Y bueno, estas podían recibir parámetros de los clientes. Y bueno, también notar en esta web 1.5 empiezan a aparecer también ya algunas arquitecturas y lenguajes de programación, tanto del lado cliente, algún lenguaje como JavaScript y Visual Script, y del lado del servidor, como lo fue PHP, ASP o JSP, y también ya surgen los primeros sistemas gestores de base de datos, ¿no? Bien, continuando, pues surge ya la web 2.0 o web social ahí por el año 2002-2003, es cuando empieza. Y bueno, ¿qué es esto? Bueno, pues la web social o la web 2.0 comprende aquellos sitios web que facilitan la manera en que se comparte la información. También ya hay una interoperabilidad, el diseño centrado en el estudio y la colaboración en el World Wide Web 2.0.
bueno, ya permite a los usuarios interactuar y colaborar entre sí como creadores de contenido. Y la red social, como es conocida la web 2.0, pasa a ser de un simple contenedor o fuente de información a convertirse en una plataforma de trabajo colaborativo, ¿no? Algunos, algunos ejemplos de la web 2.0 pues son las comunidades web, los servicios web, ya las aplicaciones web, los servicios de red social, los servicios de alojamiento de videos, los wikis, algunos y algunos blogs, ya los metadatos, ¿no? Y ya el lenguaje, un poquito de taxonomías ya más ocupadas por la comunidad web. Bueno, algunas características de la web 2.0. Bueno, pues ya son los servicios de redes sociales, ya comienza lo que ya hay una mayor participación, una mayor convergencia, ya se empiezan a remezclar algunas tecnologías como son las APIs abiertas, los RSS, ya también hay una estandarización, ya hay un diseño que está centrado en el usuario, ¿no? Surge el botón me gusta, eh, ya podemos calificar contenidos, los usuarios pueden proporcionar los datos y ejercer cierto control sobre cómo comparten esta información en el sitio web, ¿sí? Ya la experiencia de usuario es más enriquecida con todos estos elementos antes mencionados. Así también ya el usuario ya pasa de ser un espectador, se convierte ya en un contribuidor activo. El contenido ya es más dinámico, ¿no? Ya están los metadatos que ya habíamos mencionado y bueno, ya empieza a haber estándares en la web, ya hay una escalabilidad, ya son de carácter más abierto, ¿no? Y esto da origen a que, bueno, pues ya te puedes expresar con libertad, ya empieza la inteligencia colectiva. Y bueno, pues ya cuando empieza todo esto, algunas páginas, pues puedes que tú opinar y todo, pero ya se empieza a dar lo que es el bullying por medio electrónico, ya el troleo de algunas páginas, ¿no? Y entonces los sitios web también ya empiezan a restringir o a cuidar esta parte, ¿no? De que no se haga este tipo de bullying debido a la libertad que ya se tiene, ¿no? Bueno, también algunos de estos sitios, bueno, pues ya al momento de que empiezan a tener tanto, pues ya, ya añaden valor a la aplicación, ¿no? Y bueno, eh, también ya se dan los blogs, ¿no? Ya lo habíamos dicho, ya surgen los blogs porque ya tienes ya puedes colaborar, ya puedes crear más cosas, surgen las redes sociales. Y por eso, pues, sobre todo por las redes sociales, por este sentido de los blogs, es por eso que se atañe o se le fija el concepto de web social, ¿no? Y bien, algunas herramientas, que existen herramientas colaborativas o sociales que a la vez suponen pues un avance tecnológico, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son estos avances? Bueno, estos avances, perdón, nos permiten crear entornos lúdicos, multimedia y reproducirlos en grupos. Nos permiten crear sistemas de puntuación de actividades y logros de objetivos. O sea, ya viene lo que son esto del e-learning, el e-commerce, ¿no? Ya se crean un sistema de competencia, ¿no? Que estimule la adquisición de conocimientos. Se crean sistemas colaborativos para alcanzar algunos logros comunes, ¿sí? Que a la vez pues podamos puntuarlos. Se crean sistemas de refuerzos positivos entre los componentes de un grupo cuando cada uno de ellos alcanza un logro, ¿no? Y bueno, también surgen ya más lenguajes de programación, ya existe algunas plataformas como lo es WordPress, Joomla, Bootstrap, Node.js, jQuery, HTML5, CSS3, ¿no? JavaScript, propio Java, PHP, Angular, Python, ¿no? Entre muchos otros lenguajes, existe esta red Tor, ¿no? Entonces ya el crecimiento de la web, por decirlo así,
pues dejó de ser de una página estática, que donde nada más el usuario podía verla, ahora se convierte en algo más social, ¿no? Donde puedes compartir, puedes criticar, puedes dar opiniones, pero también ya se empieza a dar una limitación de tal manera que no afectes a terceros ni a segundas personas con estas opiniones, ¿no? Que no puedas crear comentarios de odio o racistas, que ya esto se empieza a mediar, por decirlo así. Bueno, y bueno, pues ahora hablaremos de lo que es la siguiente etapa de la web 3.0, ¿no? Que fue una web que ya surge ahí por el año de 2017-2018 y bueno, es ya conocida como una web semántica, ¿no? La cual es una expresión que pues se utiliza para describir la evolución del uso y la interacción de las personas en Internet. Y esto es a través de diferentes formas entre las que se incluye la transformación de la red en una base de datos gigantesca. Ya empezamos a hablar de bases de datos grandes, ya se empieza un movimiento social con el objetivo de crear contenidos accesibles por múltiples aplicaciones. Ya no necesitamos tanto el navegador, ¿no? Y se empiezan a dar algún empuje de las tecnologías como lo es la inteligencia artificial, la web semántica, la web geoespacial o inclusive la web 3D, ¿no? La, la expresión es utilizada por algunos mercados pues, para promocionar las mejoras que hay con respecto a la web 2.0. Y bueno, algunas innovaciones de las tecnologías de la web 3.0 son pues, el nacimiento del data web, ¿no? Ya que el data web, como lo decíamos, pues ya es una transformación de la red en una gran base de datos, pero en ese momento se conoce como data web, ya que los formatos que se publican la información en internet pues son dispares como XML, los RDF que son el Resource Description Framework y algunos microformatos. Pues bueno, esto aunado con el reciente crecimiento de la tecnología SparkQL, pues permite que el lenguaje estandarizado y las APIs para la búsqueda a través de la base de datos en la red, ¿no? La data web permite un nuevo nivel de integración de datos y aplicación interoperable, haciendo que haciendo los datos que sean accesibles y enlazables como las páginas web. El objetivo de la data web es principalmente hacer que los datos estructurados sean accesibles utilizando el Resource Description Framework. Y bueno, el escenario de la web semántica pues ampliará su alcance en tanto que los datos estructurados, incluso lo que tradicionalmente se denominaba como contenido semiestructurado, y estas eran las páginas web, los documentos, todo esto, ¿no? Que se dio en la web 1 y la web 2. Y bueno, todo esto pues está disponible en formatos semánticos, ¿sí? De RDF y la Web Ontology Language, ¿no? Que es un tipo de lenguaje basado en alguna antología, ¿ok? Bien, ahora la web también 3.0 está asociada al concepto de personalización y ya ofrece un flujo de datos adaptados a nuestros gustos, a las preferencias, a lo que es nuestros perfiles en la red, búsquedas, opiniones, actividades y demás. Y estos datos personales son almacenados en la nube. A partir de esto, la web 3.0 puede ejecutar desde cualquier dispositivo un alto grado de complejidad e individualidad. Esto todavía era 2018, bueno, inicios o hay por mediados de 2019. Y pues ya ahí vemos que ya es un conjunto, ¿no? Ya se ocupan más servidores, más base de datos, RSS, dispositivos móviles, correo electrónico, todo está en la nube, todo se está accesando ahí. Entonces empieza a ser una gran información. Y bueno, a esto a su vez pues ya viene empujando con esto de la industria 4.0 y surge la web 4.0, que esto más que nada pues ya es algo que estamos empezando a vivir, la web 4.0. Y bueno, la web 4.0 se trata de una web activa, ¿no? Eh, Hasta la fecha, bueno, todavía se usan los buscadores, ¿no? Y es algo todavía un importante, ¿no? Ya que brindan esta información de páginas web
sobre lo que un usuario busca o escribe. Sin embargo, la web 4.0 será o trata de ser más activa y funciona ya con asistentes virtuales, los cuales cuentan con inteligencia artificial, de tal manera que una persona puede decir, quiero una reservación en un hotel en el centro de la Ciudad de México para el 15 de agosto, ¿no? Y entonces el asistente va a tratar, no va a tratar, entenderá en un lenguaje y directamente, en un lenguaje natural y directamente realizará esta reservación, ¿no? Y bueno, ¿cómo lo hará? Pues basándose en reservaciones previas, gustos, presupuestos comunes y otros factores propios del usuario. Ya lo decíamos, estaba o está el data web, pero aquí ya evoluciona el data web, ¿no? Aquí ya hablamos del big data. Bien, y también se habla de ya del machine learning, ¿no? De las máquinas de aprendizaje, que bueno, tratan de hacer todo esto y bueno, esto quién lo está usando o cómo lo están usando, bueno, pues ya esto, pues el aprendizaje, lo que les decía el Machine Learning, que el aprendizaje es automático, ya se habla del Big Data, ya no es un Data Web, ya hablamos de un Big Data, que ya son temas que ustedes ya oyeron, ya están viendo, y ya las nuevas generaciones, inclusive ya en las empresas, ya se habla de esto del Big Data. Y bueno, ya se empiezan a mejorar los asistentes virtuales o ya los asistentes lógicos, como lo son Cortana, Siri, Google, Alexa, ¿no? Ya estos permiten la personalización y optimización de tareas. Bueno, vemos aún más el uso de los datos para predecir acciones y cerrar tratos, ¿no? Por ejemplo, ya existen sistemas CRM y así también ya existen sistemas business to business. Ya el e-commerce se ha hecho más dinámico. Con esta pandemia ha crecido aún más esto de la web, ¿no? Y bueno, todo esto se va a extender en todo el ecosistema digital, buscadores, páginas web, redes sociales, ¿no? Y bueno, todas las empresas deben de estar preparadas o se están preparando ya y ya están implementando esta tecnología, ¿no? Para en sí que en esto están basando ya a sus productos o servicios, ¿no? Y bueno, la web 4.0 pues permite potenciar la marca mediante algunas herramientas. Estas son el método de speech to text, ¿no? Lo cual es la comprensión del lenguaje y la capacidad de procesar una orden. O la recomendación será uno de los elementos más importantes. Bueno, por ahí del 2020 casi un 40%, un 80% ya eran de las búsquedas por internet, se realizaban ya, empezaban a realizarse por voz y esto pues va a seguir en aumento. Otro de las herramientas es los métodos de máquina a máquina o me to me, ¿sí? Y ya no habrá solo asistentes personales para un usuario, puesto que como se va a cruzar información para solicitar y recomendar algo, diversos agentes inteligentes en la nube comunicarán para brindar la mejor información. Y bueno, también existe esta otra herramienta que es conocida como la tecnología vestible, ¿no? Que esto quiere decir que no todo va a ser virtual. Esto es gracias a estos dispositivos como Alexa, como Google, ¿no? Que bueno, o también conocidos como dispositivos vestibles o wearables, pues se pueden monitorear algunos aspectos, ¿no? Como la temperatura corporal, ¿no? Y esto se va a sumar a algunos asistentes. Y bueno, esto hará que el servicio de la web sea aún más personalizado. Y entonces aquí ya estamos hablando que ya se da el boom, ya venían años atrás hablándonos del Internet de las cosas, bueno, pues ahorita ya es una realidad, ya estamos hablando de Internet de las cosas, teléfonos, relojes, casas inteligentes, ya se está viendo aún con mayor tendencia, ¿no? Y bueno, pues ya con la web 4.0 pues ya tenemos un nuevo nivel de conectividad. Y bueno, en los próximos años pues veremos cómo va evolucionando, ¿no? Cómo va evolucionando toda esta tecnología.
Y pues muchas de las herramientas actuales como la nube, las redes sociales y los dispositivos móviles, pues también irán aumentando, irán cambiando, irán modificándose. Bueno, y pues la mayor parte de las empresas y los sectores pues van a estar redoblando esfuerzos pues para implementar la web 4.0. Entonces no es novedad, no es algo que vaya a pasar. Estamos en la era de la web 4.0. Ustedes van a salir eh, con estos problemas de la web 4.0. Ya las empresas no pueden tener una página estática, ya las escuelas no pueden tener páginas estáticas, ya tenemos que tener páginas ya más inteligentes. Y bueno, la industria va a empezar a solicitar todo esto poco a poco si no quiere perderse en el mercado, ¿no? Ya algunos programas de marketing pues ya se están perdiendo, ¿no? Y están cambiando a una velocidad impresionante. Bueno, pues hasta aquí sería todo con respecto al tema de evolución de las aplicaciones web y pues gracias por su atención. Nos vemos.